Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de la semana, que es la número 61. Estamos aquí aprendiendo un poquito de la teología del cuerpo, basados en el libro Hombre y Mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano, ediciones Cristiandad. Hoy me enteré que también este libro lo publica la editorial Verbo Divino, por si te interesa conseguirlo. En fin, estamos ahora repasando la primera pregunta existencial que hace Juan Pablo II a la persona humana, preguntando quién es. Y ya después veremos esa segunda pregunta existencial que contestaremos a través de las diversas catequesis, que es cómo ser feliz. Pero bueno, dentro de este marco de quién es, el Papa contesta con lo que él llama el tríptico antropológico, que tiene tres partes, ¿no? Nuestro origen, nuestra historia en el aquí y ahora, y nuestro futuro, el hombre escatológico. Bueno, hoy estamos en la penúltima de las catequesis de este hombre histórico, donde estamos aprendiendo a amar, y ya pronto pasaremos a esa escatología, ese fin último del hombre, pues que da sentido a todo nuestro caminar en esta tierra. Así que te invito a que te unas a nosotros. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que continúa con la catequesis pasada sobre el tema del cuerpo en el arte. Creo que es algo muy interesante y no solo el arte, luego pasará el Papa a final de esta catequesis introduciendo un poco el tema de pornografía, entonces se va a poner muy interesante. Bien, te invito a que comencemos con una oración antes de que se acabe la luz y que podamos grabar esta cápsula en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos esta tarde, esta catequesis, estas reflexiones. Bajo tu mirada, Señor, pongo aquí mi corazón, mi pensamiento, mi inteligencia, mi voluntad, mi sentir, mis afectos. Y del mismo modo, los de todos los que están escuchando o viendo estas cápsulas, te pido que nos enseñes a entender la sacralidad y la dignidad con la que debemos ver y tratar con nuestro cuerpo, para que entonces podamos ver, mirar, respetar, tratar de la misma manera el cuerpo de cualquier otra persona y a cualquier otra persona a través de las cuales tú siempre te revelas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hay mucho que leer hoy, así son estas catequesis. Siempre les digo, si quieres ver las catequesis, de verdad prepárate para estudiar, no son para divertirnos, pero bueno, nos viene bien repasar verdades profundas del ser humano de una manera que podamos entender tú y yo un poquito más. Bien, esta catequesis la dio el Papa el 22 de abril de 1981 y se llama La obra de arte debe observar siempre la ordenación del don y del recíproco donarse. Y dice, en el número 1, reflexionemos ahora en relación con las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, se fijan cómo siempre arranca de la Sagrada Escritura del Papa, sobre el problema del etos del cuerpo. El etos es lo propio de la disposición del corazón respecto al cuerpo. En las obras de la cultura artística. Este problema tiene raíces muy profundas. Conviene recordar aquí la serie de análisis realizados en relación con el remitirse de Cristo al principio y después en el Sermón de la Montaña al corazón humano. Ese principio que era bueno, y ya cuando habla del corazón humano, estamos hablando de nuestra historia, que sigue siendo el hombre bueno, pero ya tiene una lucha debido a esa tendencia al mal que se llama concupiscencia. El cuerpo humano, esta parte está muy bonita, como dice el Papa aquí, el cuerpo humano desnudo en toda la verdad de su masculinidad y feminidad, tiene el significado de un don de la persona a la persona. Es la visión que Dios tiene para el cuerpo, ¿no? El significado profundo del cuerpo desnudo, en esa desnudez, es que es un don que se entrega a otro. Creo que es esa roca fundante de quiénes somos y por qué debemos hacer o no hacer, el entender que todo lo que somos tiene un significado. Y cuando nos vemos en esta verdad profunda que dice aquí el Papa, tanto la mujer o el varón, entender que tenemos un significado de ser don, regalo, entrega para el otro. El etos del cuerpo, es decir, la ordenación ética de su desnudez según la dignidad del sujeto personal, está estrechamente vinculado a ese sistema de referencia entendido como sistema esponsal, en el que el don hecho por una de las partes se encuentra con la respuesta apropiada y adecuada de la otra
al don. Tal respuesta, o sea, la respuesta que está implicada en esta dinámica del sistema esponsal, donde se entrega quién soy y el otro acoge lo que soy, tal respuesta, o sea, que se refiere a la respuesta esta del sistema esponsal, ¿no? El ser don y el entregarme y que el otro me acoja y luego viceversa. Dice, determina la reciprocidad del don. La objetivación artística del cuerpo humano en su desnudez masculina y femenina, a fin de hacer de él primero un modelo y después tema de la obra de arte, siempre transfiere y sitúa al cuerpo fuera de su específica configuración originaria, que es la donación interpersonal. Aquí estamos viendo cómo en esa desnudez vemos el don inscrito en cada una de las personas que está llamada a relacionarse. Entonces él dice, en el tema del arte, sacamos al cuerpo de su ámbito propio, que es el de la entrega y el de encontrar al otro como un regalo, pero al otro como un todo, ¿no? Alma, cuerpo, como lo que ya hemos hablado, que constituyen esencialmente a la persona humana. Y él está empezando aquí a decirnos, ¿no? Como un fotógrafo o un artista, si trata de retratar a esta persona humana o de reproducirla de una manera, pero está fuera de un contexto propio de la persona humana que te hace incapaz de relacionarte, ¿no? Eres incapaz de entrar en relación con una foto, eres incapaz de entrar en relación con una estatua o de una pintura, por ejemplo. Dice, esto constituye en cierto sentido una erradicación del cuerpo humano de esta configuración y su transferencia a la dimensión de la objetivación artística, dimensión específica de la obra de arte y de la reproducción típica de las técnicas cinematográficas y fotográficas de nuestro tiempo. En cada una de estas dimensiones y en cada una de modo diverso, el cuerpo humano pierde ese significado profundamente subjetivo del don y pasa a ser objeto destinado a una múltiple cognición mediante la cual los que miran se asimilan o incluso, en cierto sentido, se apoderan de lo que evidentemente existe. Más aún, debe existir esencialmente a nivel de don, hecho de la persona a la persona, no ya en la imagen, sino en el hombre vivo. Dos reflexiones. La primera, cuando uno ve una obra de arte, ¿no? Un cuerpo que se ha hecho objeto de obra de arte, definitivamente pues no puede ver dentro de esa representación una comunión verdadera con esa otra persona, como hemos dicho antes. Aunque sea una representación casi perfecta. No sé si saben la anécdota de Miguel Ángel cuando hizo esta escultura hermosa que se llama el Moisés. Lo hizo tan perfectamente que al terminar, ¿no? Él lo golpea, ¿no? Y le dice, habla, como diciendo, solo lo que te falta es hablar. Pero por mucho que la golpeara, esa figura no iba a hablar, ni iba a entrar en una relación de comunión o de amor con su autor, que era Miguel Ángel. Y por otra parte, aquí el Papa está diciendo, en una obra, de alguna manera, se pierde esta dimensión personal del tú y del yo para pasar a este objeto, porque el cuerpo se hace objeto del arte, a muchos que lo ven. Y algo así lo habíamos constatado en la última catequesis. Pero bueno, sigamos porque sabemos que Juan Pablo II no está aquí satanizando el tema, pero nos está haciendo reflexionar más allá porque vivimos en un mundo donde el cuerpo está objetivizado por muchas partes. Entonces es interesante entrar en esta profundización del tema. Continúa el Papa diciendo, a decir verdad, ese apoderarse sucede a otro nivel, es decir, al nivel del objeto de la transfiguración o reproducción artística. Sin embargo, es imposible no darse cuenta de que desde el punto de vista del etos del cuerpo, entendido profundamente, surge aquí un problema. Pequeño problema, ¿no? Dice el Papa, problema muy delicado que tiene varios niveles de intensidad según los diversos motivos y circunstancias que concurren, tanto por parte de la actividad artística como por parte del conocimiento de la obra de arte o de su reproducción, ¿no? El que la produce y luego el que la observa. Por el hecho de que se plantee este problema, no puede establecerse que el cuerpo humano en su desnudez no pueda convertirse en tema de la obra de arte, sino solo que tal problema no es puramente estético,
ni moralmente indiferente. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? No está diciendo o hablando del cuerpo desnudo, un tema básicamente moral, ni tampoco está diciendo que sea malo, simplemente está diciendo cuidado, ¿no? Cuando estamos viendo un cuerpo humano representado en cualquiera de sus especificaciones del arte, no deja de ser la representación de una persona y está sacada del ámbito propio de la persona, que es la relación. Simplemente el Papa dice, cuidado, ¿no? Hay que saber tener la mirada adecuada para no caer en la objetivización de la persona. Y continúa, 2. En nuestros análisis precedentes, sobre todo en relación con el remitirse de Cristo al principio, dedicamos mucho espacio al significado de la vergüenza, procurando comprender la diferencia entre la situación y el estado de inocencia originaria, en la cual los dos estaban desnudos pero no sentían vergüenza, y la situación y el estado de pecaminosidad, en la que surge entre el hombre y la mujer junto con la vergüenza la específica necesidad de la intimidad respecto al propio cuerpo. Aquí está el Papa recordándonos cómo hemos repasado la palabra vergüenza con un significado de alguna manera positivo y de otra manera negativo. En el positivo, como se reconoce la dignidad de la persona humana y por eso se cuida, se protege, se viste, ¿no? El valor de la dignidad humana. Y luego, por otro lado, la vergüenza en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque siempre corremos el riesgo de usar a esta persona. Entonces, creo que es importante entender la nobleza, ¿no?, de ciertas partes de nuestro cuerpo que se cubren, no porque sean malas, sino al contrario, porque son dignas del respeto más grande. No sé si han visto ustedes en algunas iglesias o algunas tradiciones, inclusive católicas, yo he visto que el sagrario donde se guarda el cuerpo de Cristo tiene, además de las puertas que se cierran de este sagrario, que puede ser hecho de oro o de plata, tienen como una cortina que corre, ¿no? Y me encanta el significado, ¿no? Es como el velo que cubre lo sagrado, lo precioso, lo valioso para una fe, ¿no? En este caso la fe católica. Y de alguna manera también pienso que nuestro cuerpo pues también es un templo, ¿no?, sagrado, que se debe velar, que se debe cuidar, que se debe vestir precisamente porque implica una dignidad y una hermosura tal que no es para que cualquier persona lo vea y no lo valore de esta manera o lo mire de otra manera que sea degradante, no propia de la belleza inscrita en el cuerpo de la persona humana. Bien, más adelante dice, en el corazón del hombre sujeto a la concupiscencia, esta necesidad sirve, aunque sea indirectamente, para asegurar el don y la posibilidad del recíproco donarse. Esa necesidad también conforma el modo de actuar del hombre en cuanto objeto de la cultura, en el más amplio significado del término. Si la cultura muestra una tendencia específica a cubrir la desnudez del cuerpo humano, ciertamente que no lo hace solo por motivos climáticos, sino también en relación con el proceso de crecimiento de la sensibilidad personal del hombre. Aquí el Papa está diciendo cómo tenemos que ser muy sensibles a lo que está cocinándose en la cultura, ¿no? Dice, no creo que en la cultura precisamente cubramos o no cubramos este cuerpo porque hace frío o no hace frío, ¿no? Y en ese caso, pues, por eso en África traen unas tangas y aquí en Canadá o en Estados Unidos en este tiempo de noviembre ya traemos hasta el abrigo. El Papa dice no, simplemente hay que entender esta cultura y la sensibilidad que tiene o la sensibilidad que va perdiendo hacia la reverencia del cuerpo humano. Y vamos ahora al siguiente párrafo donde dice, detrás de la necesidad de la vergüenza, es decir, de la intimidad del propio cuerpo, se esconde una norma más profunda, la norma del don, orientada hacia las profundidades mismas del sujeto personal o hacia la otra persona, especialmente la relación hombre-mujer, según la perenne ordenación del recíproco donarse. En ese sentido, es importante recordar que somos un don, que tenemos una dignidad propia del cuerpo humano y Juan Pablo II pues está analizando. ¿Por qué? Porque
él tiene una reverencia muy especial hacia la persona humana. Y para él, ¿no? El cuerpo humano, que es la persona humana, pues es un ícono que nos habla de Dios. Es un misterio que hay que resguardar y nos previene contra una cultura donde se ha perdido la reverencia hacia este misterio que es la persona humana. Puntos suspensivos. Es para ponderar, ¿no? Cómo la cultura de hoy tiene otra sensibilidad, o quizá está miope y ha perdido realmente el entender que el cuerpo humano no son sus partes solamente, la reverencia que implica el tener un cuerpo humano que está imbuido totalmente de un alma, la trascendencia que tiene esta persona, lo único e irrepetible de cada hombre y de cada mujer que quizá el mundo está perdiendo en este momento. Y Juan Pablo II nos regresa al misterio y nos dice, es una persona humana que se está representando. Entonces, ¿cómo deberíamos de verla? 3. El hombre de sensibilidad desarrollada supera con dificultad y resistencia interior el límite de aquella vergüenza. Bueno, es una buena conclusión a lo que acabamos de decir. Y más abajo dice, siguiendo la sensibilidad personal, que ya entramos como en un campo de moral, el hombre no quiere convertirse en objeto para los otros a través de la propia desnudez anónima, ni quiere que el otro se convierta para él en objeto de un modo semejante. Está diciendo, nadie es feliz cuando constata la verdad de que pueda ser un objeto para otras personas, ¿no? Y ya para terminar el 3, continúa el Papa diciendo, no se puede olvidar que la situación interior fundamental del hombre histórico es el estado de la triple concupiscencia. Es decir, no nos libramos del peligro que corremos al admirar un cuerpo humano hecho en escultura, en pintura o en una fotografía y decir, bueno, pues es lo más natural, es normal, no pasa nada. Y olvidar que pues somos hombres caídos, que tenemos esta triple concupiscencia que está aquí mencionando el Papa y tenemos un deseo inherente dentro de nosotros de llenar esta como sed de infinito y este anhelo de amor de una manera equivocada. Pasamos al número 4, donde dice, se plantea un interrogante. ¿Cuándo y en qué caso esta esfera de actividad del hombre, desde el punto de vista del ethos, de lo propio del cuerpo, ha de ser acusada de pornovisión, de modo similar a la actividad literaria, que era y es a menudo acusada de pornografía? Este segundo término es más antiguo. Aquí ya entramos en un tema delicado, entramos en el tema de la droga del siglo XXI, que es la pornografía, que cada vez se está normalizando mucho más y no nos estamos percatando del daño tan grave que está haciendo a tantos corazones. Hay una adicción, hay mucho dinero, hay una industria internacional muy interesada en que este tema se normalice, pero pues en realidad no podemos olvidar la cruda realidad, ¿no? La pornografía viene de esa palabra porné, que quiere decir prostituta. Y pues últimamente en este campo entramos en la realidad de que muchas personas, muchos cuerpos humanos están siendo usados como objetos de placer. Alguna vez escuché algo que se me hace muy fuerte y decía esta persona, de alguna manera a mí me abrió los ojos cuando de repente me vino una imagen de que la pornografía era contemplar a un cadáver, porque lo único que tú ves de la persona humana es su cuerpo en esas escenas, ¿no? No sabes nada de quién es esa persona, ni de su personalidad, su nombre. No te pones a pensar que esa persona también es hija de alguien, hermana de alguien, que tiene algo único e irrepetible como tú. Y simplemente contemplas algo quedándote, por decirlo así, en la cáscara. Y decía, eso es la pornografía. Deleite en contemplar un cadáver. A mí se me hizo muy fuerte. Obviamente es un cadáver en movimiento, pero últimamente tiene toda la razón. No estoy entrando en la relación adecuada con una persona, ni puedo entrar en comunión verdadera porque todo esto es virtual, ¿no? Y es una industria que está abusando de muchas mujeres o muchas mujeres se han dejado engañar.
Dice, cuando en la obra artística o mediante las técnicas de reproducción audiovisual se viola el derecho a la intimidad del cuerpo en su masculinidad o feminidad, ¿no? Se rompe con esta reverencia en una película, no sé, se cae como en cierto voyerismo. En último término, cuando se viola esa profunda ordenación del don y del recíproco donarse, que está inscrito en la feminidad y masculinidad a través de la entera estructura del ser hombre, esta profunda inscripción, más aún incisión, determina el significado esponsal del cuerpo humano, es decir, la llamada fundamental que el cuerpo recibe para formar la comunión de las personas y para participar de ella. Estamos aquí concluyendo, este es el ethos del arte y del cuerpo, que es lo propio, que es lo adecuado en el corazón a la hora de contemplar todo esto, ¿no? Cuando el arte representa el cuerpo, también debería, ¿no?, llevarnos al llamado a la comunión de amor que tenemos inscrito como personas. Y hay obras de arte que sí nos llevan a recordar este llamado. Bástenos recordar, por ejemplo, las esculturas de Rodin, ¿no? Se escribe Rodin en español, Rodin. Él tiene una escultura, por ejemplo, que se llama El Beso, The Kiss, ¿no? Es una escultura donde obviamente estás viendo como el inicio de un abrazo esponsal, como lo llama Juan Pablo II, pero a la vez en este beso y en este abrazo de esta pareja también se ve reflejada pues cierta ternura, reverencia, como un abrazo que es gentil. Ahora, ¿se puede ver así o se puede abusar al ver una escultura? Por muy hermosa que sea, como la estoy describiendo, a mí me parece una gran obra de arte, pero inclusive esta obra de arte podría llevar a alguien a pecar, ¿no?, a un pensamiento impuro, podría. ¿Y de qué depende, no? Aquí Juan Pablo II va a entrar y nos falta una o dos para cerrar. Nuevamente el gran tema de Juan Pablo II de por qué queremos pecar, de dónde viene todo esto, y hace referencia no al acto en sí mismo, sino a dónde está tu corazón, dónde está tu mirada. Todo al final termina siendo eso. Juan Pablo II nos llama realmente esta semana a ver correctamente según el plan de Dios a la persona humana y ver en esa persona humana el reflejo del bello por excelencia que es Dios con B mayúscula, y entender que realmente cada cuerpo humano nos tiene que hacer una invitación a relacionarnos, ¿no?, a reconocer con asombro, con reverencia la belleza creada desde el principio y cómo Dios ha querido que nos miremos unos a otros con esta mirada que lleva a lo bueno, a lo noble, a lo bello del ser humano, y no que nos reduce o despierta en nosotros lo instintivo. Cuidar las miradas, puedes estar viendo la cosa más bella, que si despierta en tu corazón algo que no te ayuda, pues debes alejar la mirada de aquello. Entonces, no solamente es una mirada del artista, que también él tiene una intención al hacer cada escultura, sino también tú al mirar qué estás buscando y de qué manera miras cada cosa que se reproduce en este campo, para que pueda ser algo que te lleve a recordar que fuimos hechos para hacer don y que hay unas formas muy, muy bellas que representan algo que despierta el asombro por el cuerpo, algo tan hermoso creado por Dios nuestro Señor. En fin, nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Bye bye.